Hola a todos, mi nombre es Paula y sean bienvenidos a mi canal Maestría Interior. En este canal vamos a hablar cosas de espiritualidad, un poco, bueno, claramente basado en mi experiencia y en mi visión de las cosas, porque principalmente sentí el llamado a traer mi perspectiva a la mesa dentro de tanta información que hay en el mundo. Soy alguien que le gusta mucho contrastar diferentes puntos de vista y a partir de cada uno de esos puntos de vista formar mi propio camino. Por lo tanto, la intención de este canal es un poco mostrar cómo he ido haciendo eso y mostrar dentro de un orden establecido mi perspectiva de las cosas, la perspectiva que he ido ganando a través de mi experiencia. Déjenme ir revisando mis notitas para asegurarme de no olvidar nada. Bueno, partamos con el video, la necesidad mundial de una nueva espiritualidad. ¿Qué es lo que me ha motivado a hablar de esto? Porque siento que como humanidad hemos presentado una gran desconexión respecto a lo que realmente es la espiritualidad. Hemos estado muy influenciados a través de las religiones que nos han hecho creer que eso es espiritualidad, que sí, puede ser, pero yo quiero referirme a la espiritualidad como algo que va más en el núcleo de las cosas, no solo en qué hago, qué no hago, qué creo, qué no creo, tengo la verdad, tú tienes la verdad, contrastamos opiniones y hacemos un debate bien racional acerca de las cosas. Pero en el fondo nos olvidamos de lo esencial de todo, en el fondo por qué la gente que practica una religión, por qué la practica. No estoy aquí para hablar de religiones, ni mucho menos para crear un propio movimiento. Creo que es definitivamente todo lo contrario. La idea de esto es encontrar en la espiritualidad ese deseo de conexión real, ese deseo de conexión con lo que creemos que hay más allá de solo este mundo físico 3D, con la conexión a lo que dentro de las religiones lo han llamado Dios, pero a mí me gustaría llamarlo, no sé, la fuente, me gusta mucho, el infinito, creo que es menos limitante. No sé ustedes, pero yo que vengo de una familia de religión muy conservadora, cuando se habla de la palabra Dios, inmediatamente mi mente lo asocia a un anciano mayor que está sentado en un trono y que está todo el día siendo alabado y adorado y, y mirando a ver quién se porta mal y quién se porta bien, y al que se porta bien lo bendigo y al que se porta mal lo castigo, y ahí un poco tipo controlador, queriendo que todas las cosas se hagan como él quiere, como tipo dictador casi. Como creo que es un concepto errado de Dios, no me gusta utilizar la palabra Dios, porque inmediatamente mi cerebro lo asocia a ese concepto que no quiero asociar. Por ende, entiendo que si alguien habla de Dios, va a hacerlo bajo su propio concepto de quién es Dios. Entonces, el punto es que cuando yo me refiero a la fuente, al universo, al creador, al infinito, estamos hablando básicamente de Dios, solo que no bajo ese concepto tradicional religioso de quién es Dios. Bueno, les comento un poco de mí, de mi camino, cómo llegué hasta acá. Yo crecí en una familia religiosa protestante, muy conservadora. Sí, bueno, protestante cristiana, obviamente. Y nací dentro de esa familia, por ende fui criada bajo esos conceptos, bajo esas creencias. Las practiqué por mucho tiempo. Las estudié. Sí, a mí me encanta estudiar, entonces las estudié
de pies a cabeza todo el rato, súper detallista, súper buscándole la quinta pata al gato, como decimos nosotros, o sea, buscando todo el detalle, un poco intentando controlar en el fondo, que quiero saber la verdad, que si esto es la verdad quiero estar segura de que no me está engañando y qué sé yo. Y bueno, en esa búsqueda, eh, que duró igual mucho tiempo, de repente empecé a notar ciertas inconsistencias que dentro de esa religión no eran respondidas. No creo que hubiese un complot ni nada de eso así estilo. No, simplemente hay preguntas difíciles de responder y entiendo que, o sea, que no se tengan todas las respuestas. O sea, estamos hablando de querer comprender algo difícil de comprender, difícil de medir. em, y estamos intentando en el fondo comprender y conectar con un ser que por definición es alguien infinito. O sea, cualquier concepto que tengamos de él va a ser algo ilimitado, limitante. Algo que lo limita. Pero llegué a un momento donde una de esas contradicciones a mí me hizo frenar y fue esta gran diferencia entre el Dios que se ve en el Antiguo Testamento versus el Dios que se ve en el Nuevo Testamento, que bueno, está personificado en Jesús. Y entonces ahí empezó mi gran debate, porque antes, cuando tú creces ahí dentro de toda esa teoría, tú, claro, absorbes todas las creencias y lo entiendes todo. No, es difícil notar las contradicciones. De hecho, creo que era bien grande cuando empecé a notar esa contradicción e intentaba buscar respuestas y buscar respuestas y era como que no lograba encontrar algo que me diera la paz en el fondo. Y porque, claro, o sea, en el Antiguo Testamento vemos que se arman guerras en nombre de Dios. O sea, el pueblo de Israel iba a matar a otros pueblos en nombre de su Dios. Y por años, por años y por años y por años, yo creí que, claro, era el pueblo de Israel, era el pueblo que iba con Dios. Em, y entonces Dios los bendecía dentro de toda esa matanza. Y bueno, ahora con también toda la guerra que hay ahora con Israel, de repente me acuerdo que, claro, ahora uno dice, no, la guerra es mala. Hemos llegado a tal nivel de conciencia que nos damos cuenta de que, claro, la guerra es mala. Y cuando nos preguntan ahora, bueno, ¿y está Dios apoyando a Israel? ¿O qué pasa con los del otro lado? O sea, son preguntas difíciles de responder. En el Antiguo Testamento, que fue escrito por judíos, claramente, o sea, hay ya de por sí un sesgo en la historia que se nos es contada. Se nos dice que, claro, que Dios bendecía a Israel y Israel iba a matar porque los otros eran incircuncisos y eran pecadores y merecían la muerte. ¿Por qué? Porque no adoraban al Dios de los israelitas. ¿Y por qué si es el mismo Dios? ¿Por qué ahora entonces Israel no tendría razón bajo ese mismo concepto de la Biblia? ¿Por qué ahora, de hecho, los israelitas dentro de su... no recuerdo qué ministro fue. Hay un ministro cuando estaba recién empezando esto del problema con Israel. Él cita un versículo de Crónicas donde habla que Dios sí les manda a matar y a destrozar a todos los que no sean el fondo del pueblo de Israel. Pero a mí eso me hizo ruido, o sea, es como hoy la gente en general podría, creo yo, espero yo, podría decir, no, es que Dios no va a estar ahí en la guerra. Ah, pero antes sí, en el Antiguo Testamento sí, era Dios quien iba con Israel y no sé, les daba poder para matar a las otras naciones. Primera contradicción que empecé a encontrar rara. Segundo, cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús habla de todo lo contrario, ¿no? Guerra, paz, si alguien te golpea tienes que poner la otra mejilla. Y básicamente se pone a desmontar y a revolucionar todo lo que hasta en ese momento el pueblo judío conocía.
y comprendía acerca de Dios. Y entonces, a partir de esa pregunta, empecé a tener más preguntas porque habían muchas contradicciones, entre comillas, entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y recuerdo con el tiempo una persona que escribió, no recuerdo el nombre del libro, si me acuerdo lo pongo por algún lado, hablaba sobre él era ateo y es que le explicaba por qué él se había hecho ateo. Y es que básicamente él se dedicó a estudiar todo el Antiguo Testamento y sacando los cálculos de cuántas personas habían muerto porque Dios los había matado, eran más del 90% de las muertes que están escritas en el Antiguo Testamento son muertes cuyo autor, por así decirlo, era este tal Dios. Y las únicas muertes que se le atribuían a Satanás eran las que están en el libro de Job, que de hecho es el único libro donde se nos muestra un poco el detrás de escena de cómo funciona un poco esto. Entonces esta persona dice, bueno, yo por eso soy ateo, o sea, ¿cómo voy a creer en un Dios que ha matado más personas que Satanás? O sea, hay una clara contradicción ahí. ¿Qué qué imagen tenemos de Dios? ¿Qué concepto hemos creado y hemos normalizado acerca de Dios? Producto claro, de una historia sesgada que hemos leído desde siempre. Entiendo que esto es controversial, o sea, yo no llegué a estas conclusiones de la noche a la mañana, yo me tardé años de cuestionarme y años de buscar respuestas. Y no espero aquí que nadie me crea y no estoy aquí para imponer las conclusiones a las que yo he llegado, sino simplemente mi intención es crear curiosidad y crear cuestionamiento. O sea, de verdad, cuando yo busco conectar con la divinidad, ¿por qué busco conectar con la divinidad? ¿Porque tengo miedo? ¿Porque me dijeron que o estoy con Dios o soy enemigo de Dios? ¿O le hago caso y me voy al cielo? ¿O no le hago caso y me voy al infierno? Y entonces al final terminamos actuando y terminamos moviéndonos, haciendo el bien o lo que Dios espera que nosotros hagamos, tal vez más por miedo que porque realmente querramos conectar con Dios, con esa fuente divina, fuente de vida, podríamos llamarlo. Creo que profundamente por años hemos buscado conectar con la divinidad desde el miedo. Desde el miedo a morir, desde el miedo a irnos al infierno, desde el miedo a sufrir. Y es un miedo muy inconsciente porque por años yo dije, no, yo no, obviamente no, porque mi religión les enseña súper bien eso, de que no es así. Entiendo que otras religiones no, sí es más explícito el hecho de que no, o te mueres o te vas al cielo. Pero por ejemplo, muchos protestantes que creen en la justificación por la fe, muchos dicen, no, sí, yo sí quiero conectar con Dios, etc. Pero, ¿con quién estamos conectando? O sea, ¿con qué imagen? Hemos normalizado tanto la imagen de un Dios dictador, de un Dios casi humano, que no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Y personalmente creo que yo me di cuenta gracias a mis amigos ateos. Gracias a mis amigos ateos y gracias a los cuestionamientos de aquellas personas que decidieron no creer en ese Dios, sí, casi sanguinario. O sea, es cosa de leer algunas historias del Antiguo Testamento, son
son difíciles de dimensionar. O sea, cuando uno ve como las cosas que se hacían en nombre de Dios en el Antiguo Testamento versus el carácter que Jesús empieza a mostrar en el Nuevo Testamento, y cuando Jesús le dice a sus discípulos así como, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, para los discípulos y probablemente para muchos de nosotros es como la primera dicotomía que tenemos, porque siempre en el Antiguo Testamento vemos a un Dios rígido, a un Dios autoritario, a un Dios que sí, que mata, que manda a matar. El desobediente debe morir, el desobediente debe tener un castigo. Y luego llega Jesús completamente distinto, buscando sanar, buscando conectar con el amor, buscando cambiar completamente la dicotomía de cómo había, enseñando acerca del servicio, de la hospitalidad. A partir de ahí empecé una búsqueda hacia estas preguntas que me generaban esa contradicción. Bueno, entonces, ¿quién es Dios? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento o es Jesús? ¿Quién es el verdadero? ¿Cómo puede ser que exista esta contradicción? ¿Qué está pasando? Y dentro de ese camino espiritual empecé a... o sea, dentro de esa búsqueda espiritual empecé a meterme a diferentes religiones, a estudiar diferentes perspectivas de cómo funciona la vida, con el objetivo de encontrar un núcleo, algo que me dijera, bueno, ¿quién es realmente este Dios? Creo que como humanos hemos puesto un montón de condicionamientos acerca de quién es este ser, cómo lo hemos limitado a través de la teología, a través de las diferentes religiones. Y mi propuesta es acerca de por qué necesitamos una nueva espiritualidad como humanidad. Porque la antigua ya no nos está, ya existen, ya hay mucha gente que está notando estas crisis, estas contradicciones. Y las preguntas están creciendo a tal nivel que ya las respuestas que antes nos dejaban en paz, ya no nos están dejando en paz. Y es necesario encontrar una nueva forma de conectar, de vivir la espiritualidad, ya no a través de dogmas, ya no a través de definiciones, de quién nos dijeron que era Dios, cómo actúa Dios, cuáles son las normas que nos impone Dios. Mi propuesta para esta nueva espiritualidad a la que yo creo que estamos avanzando como humanidad y a la que mi intención con este canal es ayudar a aportar para que avancemos como humanidad, es bajo la definición de que espiritualidad en el fondo es el camino que escogemos para volver a la fuente, para conectar con esa fuente de amor infinito, que muchas veces se nos olvida que es una fuente de amor infinito. Sí, se nos olvida porque hemos estado condicionados culturalmente, los que ya han estado en diferentes tipos de religiones. Por supuesto que voy a hablar principalmente como occidentales, porque así que para la parte oriente ya tienen otras creencias diferentes. Creo que como humanidad nos urge sanar aquella separación que nos hizo, sí, creer que aquel que está allá es distinto de mí, creer que Dios es algún ser que está por allá, lejos de mí, distante, superior en un sentido, no creo que se malentienda esto, en un sentido inalcanzable, versus Jesús, que se muestra como un ser humano cercano. Sí, hemos olvidado lo que es la esencia del ser, conectar con el ser, conectar con
con nuestro propio camino espiritual, con nuestra propia guía interior. Y hemos terminado dándole nuestro poder, nuestros puntos de vista, nuestra forma de pensar, la hemos sometido a creencias culturales que sin darnos cuenta nos han hecho, algunos más que otros nos han hecho daño o nos han limitado de cierta manera, nos han limitado a poder ser toda la esencia de lo que realmente somos, de quién realmente somos. Mi propósito con este video, que bueno, va a ser uno de los primeros videos y del canal en general, es que yo a través de mi experiencia, de mi historia, quiero ir contando cómo fue que uní diferentes perspectivas acerca de quién es Dios, acerca de por qué estamos aquí, cómo funciona la vida, qué es esto del cielo, del infierno, de diferentes teorías, diferentes creencias, cuál es el propósito de conectar espiritualmente. Y principalmente, para mí, la mayor respuesta que he encontrado a todo esto es que el ser humano está en una búsqueda de una paz interior. Incluso aquí quiero abrir un poco este concepto de espiritualidad a incluso aquellos que son ateos o agnósticos. Ellos son ateos y son agnósticos porque eso es lo que en ese momento les da más paz. ¿Por qué? Porque para ellos sería contradictorio y sería disruptivo creer en un Dios cuyo concepto para ellos no es el concepto de un ser divino que merezca ese título de divino. Entonces para mí incluso el ateísmo y el gnosticismo es un camino espiritual más, que a esas personas les da paz. Otros escogen la religión católica, religión, no sé, alguna religión cristiana, protestante. ¿Por qué? Porque para ellos, en ese momento, esa religión es la que les da paz, es la que los hace estar más tranquilos. En ese momento. Yo por años practiqué mi religión porque en ese momento sentí que eso era lo que me daba más paz. Pero también mi propuesta con este canal es no conformarnos con una espiritualidad vacía, en el sentido de que, ok, hago esto, sigo esto y creo esto porque así me enseñaron que tenía que hacerlo. Porque esto es lo que estoy acostumbrada a hacer desde pequeño. En el fondo no es una espiritualidad que nazca desde mi corazón, desde yo desear conectar con eso, sino que es una zona de confort, incluso, sobre todo para quienes venimos de familia desde pequeño. Una zona de confort donde desde pequeño me condicionaron a creer que así funcionaba, que así debía ser. Y si en lugar de eso simplemente nos abrimos a cuestionarnos qué es lo que estamos creyendo y por qué lo estamos creyendo. ¿Porque elijo creer eso o porque me da miedo creer en otra cosa y equivocarme? ¿O porque es lo que se espera de mí en mi familia, que yo crea esto, porque así me criaron? O diferentes condicionamientos culturales, sociales, familiares que nos puedan poner. Y en lugar de eso, desarrollar nuestra propia maestría interior, donde nosotros mismos vamos conectando de la manera en la que nosotros nos llena más. Conectar con eso que
que hemos olvidado que en el fondo siempre hemos estado conectados. Bajo este concepto de que Dios es alguien que está por allá lejos. Sí, atento a mí, escuchándome y todo, pero lejos. No sé, cuestionarnos, ¿y si realmente no es tan lejos? ¿Y si realmente solo tengo una creencia instalada de culpa, castigo y falta de merecimiento que me impide realmente conectar con, con quien realmente es la divinidad? Creo que como seres humanos tenemos que estar en constante evolución. Las respuestas que yo tengo ahora hacia mi camino, las respuestas que tú tienes ahora hacia tu camino, son las respuestas de hoy. Y mañana puede que encuentres una mejor y una que te va a hacer sentir más paz o más alegría o simplemente sí, te va a ayudar a dar el siguiente paso en tu evolución, a ser mejor persona, no porque tengas que, sino que es porque es un llamado del alma. El alma siempre va a desear mejorar. El problema es que a veces estamos tan desconectados de nuestra alma que olvidamos cómo mejorar o mejoramos por retroalimentación negativa porque nos están metiendo miedo de que si no mejoro, no sé, algo va a pasar, un castigo, me voy al infierno o algo así. Creo que, sí, creo que como humanidad el mayor error que hemos cometido es separarnos a través de nuestras creencias, a través de las religiones o incluso religiosos y ateos. Desde la religión creo que sí, la mayoría se siente mejor que aquellos que no son ateos o agnósticos porque es como, oh no, ellos están perdidos. Y dentro de las mismas religiones también todos se pelean por quién tiene la verdad y yo tengo la verdad y el resto está perdido. Y los de la otra religión dicen lo mismo, no, yo tengo la verdad y el resto está perdido. Y al final es una pelea y una división que lejos de mostrar los frutos del amor, muestran que seguimos, seguimos viviendo en lo mismo. Em, el ego de querer tener la razón, de querer dominarte, de querer que pienses como yo, em, de armarme una teoría tan buena que si no tiene errores, eso demuestra lo inteligente y lo capaz que soy. Y al final eso es pura lucha de egos, que también ocurre dentro de la nueva espiritualidad de la nueva era, de la New Age. Em, sí, porque creo que por años hemos intentado meter el concepto de un Dios infinito en definiciones que lo van a limitar sí o sí. Y entonces el problema es, bueno, entonces ¿cómo conocemos cómo conectamos? ¿Cómo conectamos con alguien que no podemos definir o que no tengo claro quién es? Siempre esa lucha también de la mente, la mente. Creo que a mí en particular me toca mucho eso porque siempre full lógica racional, no, yo quiero tener todo claro, el plan A, B, C y D, y esto aquí, esto acá, y ningún cabo suelto. Y el problema es que cuando nuestra mente es limitada, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo nuestra mente limitada va a entender algo que es infinito? Sí, podemos acercarnos, pero tenemos que entender que es algo infinito y que nunca vamos a lograr comprenderlo completamente. Y por eso mi llamado es a estar en constante cuestionamiento y evolución. Porque no, en el momento en que dejas de hacerte preguntas, probablemente ya limitaste a Dios. Si dejas de cuestionarte, si dejas de si crees que ya entendiste de todo, que ya tienes un concepto de Dios que te deja en paz, sí, probablemente sí sea cierto, pero tienes que entender que eso está limitado, eso está limitado. Y qué distinto es cuando intentamos conectar con la divinidad desde la mente, intentando comprender todo de manera científica
o a través de la Biblia, contrastando versículos y contrastando teorías de religiones, porque yo hice eso mucho tiempo, contrastaba qué dice esta religión de acá versus qué dice la de acá, con el mismo versículo, pero este le responde esto, y todo desde la mente, que no está malo. El problema es cuando es solo desde la mente y nos olvidamos de conectar a través de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Cómo podemos encontrar este camino? ¿Cómo podemos desarrollar esta maestría interior en el fondo? Donde mente y corazón se unen para conectar con aquello que es más grande que nosotros. Comprendiendo que siempre va a ser algo limitado. Cualquier concepto va a ser algo limitado. Pero lo importante es que nos ayude en nuestra vida diaria, nos ayude, creo yo, en nuestra evolución hacia alcanzar una mejor manera de vivir, que sería en el fondo la paz, la plenitud y el amor. Sí, el objetivo de todo esto creo que es conectar, ayudarnos a conectar con quien realmente somos. Esa es la nueva espiritualidad que necesitamos como humanidad. Ayudarnos a recordar que en el fondo somos y siempre hemos sido amor. Porque Dios es amor y somos parte de ese Dios. Y entonces qué difícil es poner en práctica ese amor, vivir ese amor. En el fondo como en la vida diaria. Porque también eso, en las religiones nos quedamos mucho en la estructura cuando voy al templo, entonces ahí actúo así, actúo así. Y en el fondo es para evitar juicio externo, porque ¿qué van a pensar de mí? Porque tengo que mantener una imagen, una fachada. Pero al final es solo externo, es todo externo, estoy completamente desconectado de mí y desconectado de la fuente. Porque me perdí en formalidades. Entonces, sí, si te resuena toda esta información, te invito a este canal donde vamos a estar desarrollando y que siempre vamos a estar desarrollando esta maestría interior. No es necesario que pienses igual que yo. Creo que sí, o sea, creo que como seres humanos lo más difícil es aceptar que alguien que piensa distinto, aún así, sigue siendo parte de mí. Porque todos somos uno. No importan las diferencias. Pero qué difícil es pensar así cuando toda la vida hemos vivido separados por las diferencias, por países, por culturas, por religiones. Y es que no, y es que entonces tú eres otro porque opinas distinto a mí. Cuando aprendamos, creo yo, a reconocer que tú eres, porque todos somos, que yo soy, porque todos somos, entonces vamos a empezar a vivir lo que es realmente la espiritualidad, que es sentirnos conectados con el todo, con el infinito, con la fuente, y saber que incluso si el otro no recuerda que está conectado con la fuente, con el infinito, aún así es hermano mío, somos de la misma familia, incluso si pensamos distinto. Somos de la misma familia y somos amor, aunque lo haya olvidado. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte, te invito a comentar cosas. Sí, me gusta escuchar comentarios, si tienen nuevas ideas o opiniones. Sí, me encantaría escucharlas siempre y cuando se hagan, obviamente, desde el respeto. Dicho esto, entonces, me despido y estaremos prontamente ya yendo a temas más específicos. Chao, chao.